En el vasto escenario del zodiaco, donde cada signo guarda en sus entrañas un misterio ancestral, Escorpio se enfrenta a la prueba más desafiante de todas, la tentación. No se trata de una tentación común, efímera o superficial, sino de aquella que nace en las profundidades de la psique, donde se entrelazan los instintos más primitivos con las visiones más elevadas del espíritu. Escorpio, regido por Plutón, conoce el lenguaje de la oscuridad y los secretos del deseo, sabe que lo prohibido ejerce un magnetismo que arrastra como un río subterráneo, que conduce hacia lo oculto y lo inexplorado. La tentación lo acecha siempre con máscaras distintas, unas veces disfrazada de poder, otras de placer, otras de venganza, y muchas veces como la ilusión de un destino fácil y rápido. El corazón de Escorpio late con una intensidad que pocos pueden comprender, y esa intensidad es el campo donde germina la tentación. Es el signo que toca los extremos, que se siente llamado tanto por la luz como por la sombra, y que percibe la seducción de entregarse a lo oscuro con la misma fuerza con que sueña alcanzar la transformación. En esa contradicción arde su espíritu. Cuando la tentación aparece, se abre ante él un abismo, un sendero donde podría perderse en cadenas invisibles, alimentando aquello que lo consume, o bien elevarse, como el fénix que renace de sus cenizas, triunfante sobre lo que intentó devorarlo. La tentación de Escorpio no se limita a los placeres mundanos, sino que se extiende al poder de manipular, de controlar, de dominar lo que le rodea. Su energía magnética le permite penetrar en lo más íntimo de las almas, y esa habilidad es un arma de doble filo. La tentación le susurra que podría usar su visión profunda para someter a los demás, que podría obtener obediencia con un gesto, que podría moldear los destinos según su voluntad. La tentación lo llama a probar la intensidad sin medida, a explorar lo prohibido sin límites, a desafiar las leyes invisibles que sostienen el equilibrio del cosmos. Pero es en ese filo cortante donde Escorpio descubre la grandeza de su misión. Cada vez que la tentación lo envuelve, siente en sus entrañas el eco de Plutón recordándole que la verdadera fuerza no está en someter, sino en transmutar. Entonces surge la alquimia interior, la capacidad de convertir el deseo oscuro en impulso creador, la rabia en valentía, la obsesión en concentración, el instinto de destrucción en semilla de renacimiento. Su lucha no se libra en un campo externo, sino en las profundidades de su propio ser, allí donde muy pocos logran entrar. La tentación le exige caer, pero Escorpio aprende a descender de manera consciente, como quien baja al inframundo no para perderse, sino para rescatar un tesoro oculto. Esa es su prueba, sumergirse en lo más profundo sin dejarse arrastrar por la corriente. Al enfrentarse con aquello que intenta seducirlo, Escorpio descubre que la verdadera victoria no es renunciar, sino sublimar, transformar el veneno en medicina, el miedo en poder interior, el deseo descontrolado en fuerza de creación. En este proceso, la figura del fénix se convierte en símbolo vivo. La tentación quema con fuego intenso, y Escorpio cae en sus llamas, pero no para ser consumido, sino para renacer más fuerte, más sabio, más indomable. Cada superación lo convierte en algo distinto, en alguien que no teme a la oscuridad porque sabe que de ella surge la luz más pura. La tentación es el umbral que debe cruzar una y otra vez para forjar su destino, y en ese tránsito descubre que no hay fuerza externa capaz de quebrantarlo si él elige alzarse desde dentro. Así, Escorpio supera la tentación porque comprende que su espíritu no fue creado para cadenas, sino para vuelos. No se deja devorar por el deseo inmediato, sino que utiliza esa energía como combustible para ascender a niveles de conciencia donde nada ni nadie puede atraparlo. Su victoria es silenciosa, invisible a los ojos de quienes no comprenden, pero gloriosa en el plano cósmico, donde se honra a quienes logran dominarse a sí mismos. La tentación, que parecía un enemigo implacable, se convierte en maestra, y Escorpio aprende que la verdadera libertad no es huir de lo que lo llama, sino enfrentarlo y transmutarlo. La historia de Escorpio es, entonces, un canto a la resistencia interior y al poder de regenerarse. Sus sombras no lo esclavizan, porque él sabe que son el material con el cual se construye su grandeza. La tentación no desaparece, siempre estará presente en cada etapa de su vida, pero cada vez que aparece, Escorpio recuerda que nació para danzar con lo oscuro sin perder la luz que lo guía. Esa es la grandeza de su espíritu, no se trata de vencer la tentación una sola vez, sino de convertirla eternamente en impulso para elevarse, hasta que incluso lo prohibido se doblegue ante la pureza de su fuego. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto.
La tentación de Escorpio se vincula profundamente con los misterios de la vida y la muerte, porque en su esencia resuena la vibración de lo irreversible, de aquello que no puede deshacerse una vez cruzado el umbral. A diferencia de otros signos, que pueden experimentar la tentación como una distracción o un obstáculo pasajero, Escorpio la vive como un rito de paso, como una fuerza que lo sitúa frente a un destino que lo desafía a ser más grande que sus propios impulsos. Esa intensidad lo conduce a territorios que otros temen explorar, la atracción por lo oculto, por lo prohibido, por lo que la sociedad esconde bajo capas de silencio. Allí encuentra un espejo de su propia alma, y es en ese reflejo donde debe decidir si sucumbe a la fascinación de la sombra o si transforma esa atracción en sabiduría para guiar a otros. La tentación no solo lo rodea en forma de deseos personales, sino también en la obsesión de descubrir lo que se oculta tras cada velo. Escorpio puede sentir la urgencia de penetrar en secretos que quizá no está listo para desvelar, de forzar la apertura de misterios que requieren paciencia y maduración. El peligro radica en querer poseer la verdad antes de tiempo, en usar el conocimiento para ventaja personal en lugar de respetarlo como un don que debe compartirse con responsabilidad. La superación llega cuando aprende que no todo debe revelarse en el momento inmediato, que hay fuerzas cósmicas que exigen espera, disciplina y silencio antes de entregar su tesoro. El vínculo con Plutón lo expone también a la tentación de romper con todo lo establecido, de destruir estructuras solo por el placer de verlas caer. El poder plutoniano puede llevarlo a sentir que nada externo tiene derecho a limitarlo, y que toda norma es una prisión. Pero el verdadero poder surge no de la anarquía absoluta, sino de la capacidad de crear un nuevo orden después de la transformación. La tentación de la destrucción por sí misma se supera cuando entiende que su fuego no existe para dejar ruinas, sino para generar un espacio fértil donde la vida pueda renacer más pura. En la esfera emocional, Escorpio enfrenta la tentación de confundir la pasión con la posesión. Su intensidad lo empuja a amar con todo su ser, a entregarse hasta el fondo, pero en ese arrebato puede aparecer el deseo de controlar, de asegurarse de que nada escape a sus manos. La tentación lo impulsa a confundir entrega con dominio, unión con fusión total, como si el otro debiera desaparecer dentro de su mundo. La superación de esta prueba se da cuando logra comprender que el amor verdadero no se aferra, sino que respeta la libertad del otro. Su capacidad de vincularse no se debilita con la libertad, sino que se fortalece, porque aprende que la confianza es más poderosa que cualquier intento de control. Otra de sus pruebas es la tentación del silencio absoluto, de ocultar todo lo que siente, de sumergirse en un hermetismo tan profundo que nadie pueda alcanzarlo. Esta actitud nace del miedo a ser vulnerado, de la certeza de que mostrar lo que arde dentro lo dejaría expuesto a heridas irreparables. Sin embargo, quedarse atrapado en ese silencio es permitir que la oscuridad interna se convierta en un veneno que lo corroe. La superación ocurre cuando encuentra la valentía de compartir su verdad con quien sabe escuchar, cuando convierte su silencio en palabra sanadora y su secreto en un puente hacia la transformación colectiva. En la dimensión espiritual, la tentación se presenta como la obsesión por el poder oculto, por el magnetismo que permite mover las voluntades y alterar realidades. Escorpio sabe que en su interior arde un fuego capaz de abrir puertas invisibles, y ese conocimiento puede empujarlo a buscar atajos en los senderos de la magia y el misterio. Sin embargo, el aprendizaje profundo le muestra que lo que se conquista sin esfuerzo consciente se convierte en una prisión más que en una liberación. Lo que realmente lo eleva no es el uso de sus dones para imponerse, sino la disciplina de emplearlos con propósito, la humildad de recordar que todo poder está al servicio de una verdad superior. La tentación también se manifiesta en el resentimiento, en la atracción por guardar memorias de dolor como armas ocultas, en dejar que la herida se convierta en un recordatorio eterno del agravio. Pero Escorpio descubre que alimentar ese veneno solo lo encadena al pasado. La superación surge en el instante en que transfigura la herida en fuente de sabiduría, cuando convierte el rastro del dolor en una brújula para reconocer lo auténtico y lo falso, cuando transforma la cicatriz en testimonio de resistencia. Esa alquimia del sufrimiento es una de sus mayores victorias, porque le permite demostrar que nada de lo vivido fue en vano. Cada tentación que supera se convierte en peldaño hacia un destino más alto, y lo que parecía una amenaza se revela como oportunidad. Su camino no es el de la negación ni el de la huida, sino el de la integración. Escorpio no destruye la tentación, la absorbe, la desarma y la vuelve parte de sí mismo. Por eso, cuando alcanza la cima de su poder espiritual, no hay tentación que lo quiebre, porque todas han sido integradas en su esencia. Su historia es la del signo que aprendió que la verdadera victoria no es escapar de la sombra, sino atravesarla hasta encender la llama que ilumina la eternidad.
El eco de sus triunfos resuena más allá de su vida personal, porque cada Escorpio que supera la tentación abre un sendero para que la humanidad comprenda que no hay oscuridad definitiva. Su ejemplo es el de quien demostró que incluso en las profundidades del deseo más peligroso existe la semilla de la redención. Y así, su destino no es ser arrastrado por lo prohibido, sino convertir lo prohibido en puente hacia lo sagrado, recordando al cosmos entero que el alma humana tiene la capacidad de resurgir de cualquier sombra y erguirse invencible frente a lo eterno. La tentación de Escorpio guarda en sí una dimensión ancestral que se conecta con memorias arquetípicas del alma. No es únicamente una prueba que atraviesa en el presente, sino un eco de antiguos juramentos y caídas que cargan en su linaje espiritual. En la rueda del zodiaco, su signo representa la capacidad de morir y renacer, de atravesar lo que para otros sería el final y regresar con un poder renovado. Por eso la tentación, en Escorpio, aparece como un recordatorio de lo no resuelto, como la voz de viejas sombras que exigen ser reconocidas antes de alcanzar la verdadera libertad. Su espíritu se enfrenta a estas fuerzas con la valentía de quien ha aceptado que la oscuridad no es enemiga, sino maestra, y que cada impulso peligroso lleva la clave de una transformación superior. Hay una tentación sutil que se esconde en la fascinación por el misterio. Escorpio puede sentir el deseo ardiente de penetrar en lo oculto no para aprender, sino para controlar. Ese impulso puede conducirlo a forzar puertas espirituales que requieren un tiempo y una preparación interior, exponiéndolo a fuerzas que, lejos de ser liberadoras, lo esclavizan en la obsesión. Sin embargo, su verdadera fortaleza se muestra cuando logra contener esa urgencia y comprender que el misterio solo revela su rostro a quien lo honra con paciencia. Allí la tentación pierde su poder, porque Escorpio aprende que no se trata de poseer lo oculto, sino de ser digno de recibirlo. La intensidad emocional también lo conduce a pruebas que otros signos no llegan a imaginar. Escorpio puede sentirse tentado a aferrarse al dolor, a quedarse atrapado en un ciclo de heridas y pérdidas como si ese sufrimiento le diera identidad. La tentación lo convence de que el dolor es un lugar seguro porque lo conoce, mientras que la sanación implica un salto hacia lo desconocido. Pero cuando logra superar esta trampa, se convierte en guardián del renacimiento emocional, demostrando que la fuerza no está en revivir las cicatrices, sino en transformarlas en alas. Esa superación no es una negación de lo vivido, sino una transfiguración que lo convierte en símbolo de resiliencia para todos aquellos que buscan salir de la oscuridad. También enfrenta la tentación de la revancha, de usar su capacidad de ver lo oculto en los demás como un arma para devolver cada herida con doble filo. Su naturaleza penetrante le permite intuir debilidades, y el deseo de venganza aparece como un canto seductor que lo empuja a creer que sólo así restablece el equilibrio. Pero cuando elige elevarse por encima de ese impulso, se convierte en juez sabio de su propio destino. Comprende que el verdadero equilibrio no se alcanza hundiendo al otro, sino liberándose del peso de la cadena que lo une al pasado. La victoria sobre esta tentación convierte a Escorpio en un ser que no necesita demostrar nada, porque su poder se manifiesta en la paz que obtiene al soltar la necesidad de devolver el golpe. En el plano espiritual, Escorpio enfrenta la tentación de identificarse con la oscuridad como si fuera su único hogar. Puede llegar a creer que su misión es cargar eternamente con lo denso, con lo secreto, con lo doloroso, olvidando que su signo también encarna la luz de la resurrección. La tentación lo quiere convencer de que es criatura de las sombras, pero la superación llega cuando recuerda que el ciclo de Escorpio no termina en la caída, sino en el vuelo del águila y en el renacer del fénix. En ese momento entiende que lo oscuro no define su esencia, sino que es el campo donde prueba su fuerza para despertar su grandeza. Existe además una tentación vinculada a la absoluta intensidad de sus pasiones. Escorpio vive cada experiencia como si fuera definitiva, y esa fuerza lo arrastra hacia la obsesión. La tentación lo empuja a creer que todo debe consumirse en llamas, que nada tiene valor si no quema hasta los huesos. Sin embargo, su mayor triunfo es aprender que también en la serenidad hay poder, que no necesita arder sin descanso para ser auténtico. Al superar esta tentación, logra equilibrar su fuego con el agua de su esencia, encontrando un dominio sobre sí mismo que lo convierte en maestro de la energía vital. Cuando Escorpio supera sus tentaciones, se convierte en ejemplo cósmico de la fuerza de la voluntad. En él se manifiesta la enseñanza de que no hay deseo, sombra o impulso capaz de someter al alma que se conoce a sí misma. Cada caída se transforma en un ascenso mayor, cada derrota en semilla de victoria. Su vida es una sucesión de pruebas en las que demuestra que la oscuridad no existe para devorarlo, sino para darle la oportunidad de forjar un espíritu indestructible.
Y esa fortaleza no se queda solo en su camino personal, sino que se expande como una vibración que inspira a toda la humanidad a enfrentarse con sus propios abismos. La tentación en Escorpio es el portal a su grandeza. Allí donde otros ven un peligro, él encuentra un desafío que lo eleva a un nivel más alto de conciencia. El poder de su signo no está en escapar de lo que lo atrae con fuerza peligrosa, sino en transformarlo en parte de su esencia inmortal. En ese proceso, demuestra que el alma humana puede atravesar la noche más oscura y salir de ella no solo intacta, sino fortalecida, resplandeciente, lista para iluminar lo que parecía imposible de redimir. Escorpio no solo supera la tentación, la convierte en la prueba que revela al héroe oculto en su interior, el que jamás se rinde ante las sombras porque sabe que en cada sombra late el llamado secreto de la luz. La tentación de Escorpio también se expresa en el anhelo de lo absoluto, en la incapacidad de conformarse con lo superficial o lo incompleto. Dentro de su espíritu arde un llamado constante hacia lo total, hacia lo que abarca cuerpo, mente y alma, y esa intensidad puede convertirse en un peligro cuando lo empuja a buscar lo imposible en lo inmediato. La tentación le susurra que debe poseer todo de una sola vez, que no hay tiempo para la paciencia ni para el crecimiento lento, que el destino debe cumplirse en un instante de fuego. Ese impulso, si no es transformado, puede llevarlo a la desesperación o a la frustración. Sin embargo, cuando logra ver más allá de esa trampa, comprende que lo absoluto no se conquista en un solo movimiento, sino a través de un camino de disciplina, entrega y constancia. Lo que parecía un llamado desesperado se revela entonces como un motor que lo impulsa a avanzar con firmeza hasta lograr lo que parecía inalcanzable. Otra dimensión de la tentación escorpiana es la atracción por el caos. Su alma sabe que en el desorden se esconden semillas de transformación, y por eso se siente llamada a sumergirse en lo que otros evitan. Pero la tentación consiste en confundir ese llamado con la idea de que debe permanecer atrapado en la tormenta, como si su destino fuera vivir siempre en medio de la destrucción. La superación aparece cuando descubre que no necesita quedarse en el caos para extraer su poder, sino que basta con atravesarlo para salir con un conocimiento más profundo. Entonces entiende que su misión no es habitar la tormenta, sino aprender a guiarla, a usar su energía para purificar lo que ya no sirve y abrir el camino a una nueva creación. La tentación también toma forma en el orgullo de la invulnerabilidad. Escorpio puede caer en la ilusión de que mostrar sus heridas lo hace débil, de que la verdadera fortaleza consiste en ocultar el dolor y aparentar que nada puede tocarlo. Sin embargo, ese disfraz lo separa de la auténtica conexión, lo aísla en un silencio que termina siendo prisión. La superación llega cuando acepta que su vulnerabilidad no lo disminuye, sino que lo engrandece, porque lo conecta con la esencia humana en su estado más puro. Al mostrar que incluso el signo más intenso puede abrir su corazón sin perder su fuerza, se convierte en ejemplo de valentía y autenticidad para todos. En el terreno espiritual, la tentación puede tomar la forma de querer dominar los ciclos naturales de transformación. Escorpio, al estar íntimamente ligado a la muerte simbólica y al renacimiento, puede sentir el impulso de acelerar procesos, de obligar a que los finales lleguen antes de tiempo o de retener lo que ya debería morir. La superación de esta tentación implica reconocer que la sabiduría del cosmos tiene su propio ritmo, que nada florece si no se le permite madurar y nada se libera si no llega su hora. Al alinearse con esos ciclos, Escorpio se convierte en guardián de la transición, en maestro de lo inevitable, en el signo que enseña a aceptar la caducidad no como pérdida, sino como portal hacia una vida más plena. Existe también la tentación del aislamiento en su mundo interior. Escorpio, conocedor de su profundidad psíquica, puede sentirse tentado a refugiarse en lo interno y desconectarse del exterior, convencido de que nadie puede comprenderlo. En ese encierro encuentra seguridad, pero también pierde la oportunidad de compartir su sabiduría. La superación se manifiesta cuando decide emerger de sus abismos y mostrar al mundo lo que ha descubierto en sus viajes interiores. Allí se convierte en un faro que ilumina a otros en sus propias noches, demostrando que no hay descenso inútil cuando se regresa con la antorcha de la experiencia. La tentación de Escorpio es también la de confundirse con el poder mismo. En su capacidad de penetrar lo invisible, de sentir la energía de los demás y de influir en ellos, puede creer que su identidad se reduce a ese poder, como si ser fuerte significara dominar. Pero el verdadero triunfo se alcanza cuando reconoce que su identidad es mucho más que la fuerza de controlar, es la fuerza de transformar, de regenerar, de crear vida en donde parecía no haber nada. Cuando comprende esto, su poder se convierte en servicio, en un don que trasciende lo personal para convertirse en fuerza colectiva.
Superar estas tentaciones convierte a Escorpio en un héroe de lo invisible, en un ser que no solo lidia con enemigos externos, sino con batallas interiores de magnitud cósmica. Cada vez que vence la atracción del caos, del dolor o del poder mal empleado, se eleva un poco más, hasta alcanzar el estado del águila que contempla desde lo alto sin perder de vista las sombras de donde surgió. El proceso de enfrentarse a sus tentaciones lo convierte en puente entre lo que muere y lo que renace, entre lo oscuro y lo luminoso, entre lo humano y lo divino. En la superación de la tentación se revela el destino más épico de Escorpio, demostrar que nada en la existencia está condenado a la oscuridad eterna, que incluso lo más profundo y desgarrador puede transformarse en fuerza creadora. La tentación se convierte así en fuego de prueba, en el crisol que moldea su espíritu hasta dejarlo invencible. Y cuando logra erguirse sobre lo que intentó atraparlo, su victoria resuena como un himno cósmico que inspira a toda la rueda zodiacal a recordar que la luz más pura siempre nace en el corazón de la sombra más intensa. La tentación de Escorpio encierra también un vínculo con la memoria kármica, con la huella de vidas pasadas que persiste en su alma y lo impulsa a repetir pruebas hasta que logra trascenderlas. Es un signo que no solo lucha contra impulsos presentes, sino contra resonancias ancestrales que lo arrastran hacia lo prohibido o lo destructivo. Esa herencia invisible es parte de su poder, porque al enfrentarse a ella tiene la oportunidad de quebrar cadenas que no pertenecen únicamente a su historia personal, sino que forman parte de un linaje colectivo. En ese sentido, cada vez que vence la tentación, no solo se libera a sí mismo, sino que libera a quienes lo precedieron y a quienes lo sucederán, convirtiéndose en un puente de redención a través del tiempo. En el terreno de sus pasiones más íntimas, la tentación puede manifestarse como la confusión entre deseo y destino. Escorpio, en su intensidad, puede creer que todo lo que desea con ardor debe ser necesariamente el camino marcado por el universo, como si su voluntad emocional tuviera la misma fuerza que la voluntad cósmica. Esta ilusión lo lleva a veces a lanzarse hacia experiencias que lo consumen, convencido de que allí está su propósito. Pero la verdadera superación ocurre cuando aprende a distinguir entre lo que surge de la urgencia del instinto y lo que resuena con la voz profunda de su espíritu. En esa claridad, la tentación pierde fuerza, porque ya no logra engañarlo con promesas inmediatas. El magnetismo natural de Escorpio lo expone a la tentación de convertirse en espejo deformado para los demás. Su presencia puede amplificar los deseos, miedos y obsesiones de quienes lo rodean, y el riesgo es usar ese reflejo para alimentar la dependencia ajena. Sin embargo, su misión más elevada no es atrapar a otros en su órbita, sino enseñarles a ver su propio poder. Cuando elige guiar en lugar de manipular, cuando utiliza su magnetismo para inspirar libertad y no para generar ataduras, entonces supera esta prueba y se convierte en maestro de la transmutación colectiva. Existe también una tentación que surge del contacto con la sombra del mundo. Escorpio, al ser capaz de percibir lo oculto, se encuentra constantemente con realidades que los demás no quieren mirar, injusticias, traiciones, secretos que corroen desde dentro. La tentación aquí es rendirse al cinismo, creer que todo está corrompido y que no vale la pena luchar por la luz. Pero cuando se alza contra esa visión, descubre que su fuerza no radica en negar la oscuridad del mundo, sino en demostrar que aún dentro de ella puede encender una llama. Su espíritu se fortalece porque aprende que la esperanza no es ingenuidad, sino rebeldía sagrada ante lo que intenta apagar la vida. En lo más profundo de su viaje interior, Escorpio enfrenta la tentación de identificarse con la destrucción como si fuera su destino inevitable. La fuerza de Plutón lo conecta con el final de los ciclos, con el derrumbe de lo viejo, y en ocasiones puede creer que su propósito consiste únicamente en destruir. Esta visión parcial lo arrastra a sentirse verdugo en lugar de redentor. La superación ocurre cuando reconoce que cada final que trae consigo es en realidad un inicio disfrazado. Su poder no es el del verdugo, sino el del sembrador que limpia el terreno para que algo nuevo pueda florecer. En ese instante deja de temer a su fuerza destructora, porque entiende que nunca estuvo destinada a la aniquilación, sino a la renovación. En su búsqueda de intensidad, también se enfrenta a la tentación de rechazar la calma y la paz, como si éstas fueran sinónimo de vacío. Escorpio puede sentir que solo lo extremo lo alimenta, que únicamente en las experiencias límite puede encontrar significado. Esa creencia lo empuja a veces a buscar tormentas donde no las hay, a crear conflictos para sentir que está vivo. Pero la evolución lo guía a comprender que la serenidad no apaga su fuego, sino que lo transforma en una llama constante, más duradera y más luminosa. Allí descubre que no necesita el caos para sentir su fuerza, porque la verdadera intensidad se manifiesta en la paz conquistada. Otra forma en que la tentación se expresa en Escorpio es a través del aislamiento orgulloso.
Su capacidad de atravesar sombras puede hacerlo creer que nadie más es capaz de entender su experiencia, y esa distancia lo aleja de quienes podrían ofrecerle compañía y aprendizaje. La superación se da cuando reconoce que su misión no es caminar solo, sino compartir la luz que encuentra en cada descenso. Entonces entiende que su fuerza no se mide por cuántas batallas libra en soledad, sino por cuántas almas logra inspirar con el ejemplo de su renacimiento. En la dimensión espiritual más alta, Escorpio también se ve tentado por el dominio absoluto de la voluntad. Su conexión con lo invisible le da acceso a energías que parecen obedecer a su llamado, y el peligro es creer que ese dominio lo coloca por encima de las leyes universales. Pero el verdadero poder se revela cuando se entrega a esas leyes en lugar de desafiarlas, cuando comprende que su misión no es controlar el destino, sino alinearse con él para convertirse en canal de una fuerza mayor. Allí su espíritu alcanza la grandeza de ser servidor del cosmos, y la tentación de la omnipotencia se disuelve en el gozo de saberse parte de una totalidad infinita. Cada aspecto de la tentación que Escorpio enfrenta tiene un propósito oculto: forjar un ser que no solo sobreviva al fuego, sino que aprenda a moldearlo con sus manos. El destino de este signo no es quedar atrapado en lo prohibido ni en lo destructivo, sino usarlo como camino hacia la trascendencia. En su victoria se manifiesta una enseñanza épica para toda la rueda zodiacal, que no hay fuerza capaz de quebrantar al alma que se atreve a mirar de frente sus deseos más oscuros y a transformarlos en alas. Escorpio demuestra que la verdadera libertad no está en resistir o negar, sino en transformar lo que parecía imposible de redimir en la materia misma de su grandeza. En lo más secreto del alma de Escorpio existe una tentación aún más profunda que la del deseo, la del poder o la del control, y es la tentación de negar su propia vulnerabilidad. La intensidad que lo caracteriza lo impulsa a creer que debe ser siempre indestructible, un guardián impenetrable de sus emociones y un guerrero que nunca titubea. Sin embargo, esta máscara de invulnerabilidad puede convertirse en su mayor prisión, porque al cerrarse a la fragilidad niega también la posibilidad de abrirse al amor verdadero, a la confianza plena, a la entrega que lo transforma. La superación de esta prueba ocurre cuando reconoce que la vulnerabilidad no lo debilita, sino que le da una dimensión aún más vasta de su fuerza, porque no hay valentía mayor que la de mostrarse desnudo ante el destino sin miedo a perder. La tentación de aferrarse al pasado es otra de las pruebas que atraviesa este signo. Escorpio, regido por Plutón, es un guardián de memorias, y muchas veces se convierte en un alquimista que no sabe soltar las cenizas porque en ellas aún percibe brasas. Esa inclinación puede atraparlo en un ciclo de dolor donde las heridas son revisitadas una y otra vez, como si la fidelidad a la herida lo mantuviera vivo. La redención surge cuando entiende que soltar no significa olvidar ni traicionar lo vivido, sino liberar la energía que se encuentra estancada. Al soltar, su alma se convierte en río que fluye, y en lugar de quedar anclado en lo que se extinguió, se convierte en sembrador de un futuro donde todo lo que amó se transforma en raíz de lo que vendrá. En la dimensión espiritual también enfrenta la tentación de confundir la profundidad con el oscurantismo. Escorpio siente que su destino es descender a las cavernas del alma, pero a veces confunde ese descenso con quedarse atrapado en lo sombrío, como si su misión fuera habitar para siempre la penumbra. La evolución ocurre cuando comprende que la oscuridad es solo el camino hacia una luz más amplia, que su verdadera tarea no es perderse en los abismos sino regresar de ellos con un fuego que ilumine a otros. Al asumir esa misión, descubre que no hay sombra tan densa que pueda apagar la llama que arde en su interior. En su recorrido también se manifiesta la tentación del orgullo espiritual. El contacto con lo invisible, la intuición aguda y la percepción más allá de lo evidente pueden llevarlo a creer que ha alcanzado un nivel de sabiduría superior, que lo separa del resto. Esa ilusión lo conduce a la soledad altiva y al aislamiento del que cree que ya no necesita aprender. Pero cuando se abre a la humildad cósmica, descubre que incluso el alma más visionaria sigue siendo aprendiz en el vasto tejido del universo. Y en esa humildad no pierde poder, sino que lo multiplica, porque se convierte en canal limpio de las fuerzas que lo trascienden, recibiendo más cuanto menos intenta poseer. En el plano del amor y de las uniones profundas, la tentación puede surgir como la obsesión de fundirse tanto con el otro que desaparezca la frontera entre ambos. Escorpio, al buscar intensidad, puede sentir que amar significa devorarse y poseerse hasta perder la identidad. Pero la verdadera unión no radica en la anulación, sino en la danza de dos almas que se reconocen enteras y libres, capaces de entrelazarse sin perder su esencia. Cuando logra trascender esa obsesión, Escorpio descubre un amor más grande que la pasión devoradora, un amor que da vida, que alimenta, que expande. Otra tentación que lo acompaña es la de temer a la plenitud porque siente que toda cima anuncia una caída. El instinto de transformación lo hace desconfiar de la estabilidad,
creyendo que la felicidad plena es solo un preludio del final. Ese temor puede llevarlo a boicotear sus propias conquistas, a abandonar aquello que ya le ofrecía paz. La superación ocurre cuando entiende que no toda cima exige derrumbe, que también existen montañas que se sostienen firmes en el tiempo y desde las cuales se contempla el horizonte sin miedo. Allí aprende que la plenitud no es enemiga de la transformación, sino su meta natural. El alma de Escorpio, en su viaje cósmico, enfrenta incluso la tentación de confundir el silencio con vacío. La intensidad de su espíritu busca señales, emociones, tormentas, y el silencio puede parecerle un abismo insoportable. Sin embargo, cuando logra sumergirse en ese silencio y descubrir que allí habita la voz de lo eterno, encuentra una nueva dimensión de sí mismo. Descubre que no necesita ruido ni drama para sentirse vivo, porque en la calma más absoluta late el pulso del universo entero. La grandeza épica de Escorpio está en que todas estas tentaciones no son cadenas definitivas, sino pruebas que lo preparan para un destino mayor. Cada sombra enfrentada se convierte en una victoria que no solo lo eleva a él, sino que sirve como ejemplo de que la oscuridad nunca triunfa cuando hay un alma dispuesta a renacer. Escorpio no es esclavo de sus tentaciones, es su conquistador, el guerrero que se atreve a entrar en territorios prohibidos y a regresar de ellos con tesoros invisibles. Su lucha no es solo personal, es una hazaña cósmica que enseña al mundo entero que hasta en los abismos más hondos puede encenderse una luz que guía a todos los que aún dudan de su fuerza. En lo más secreto del alma de Escorpio existe una tentación aún más profunda que la del deseo, la del poder o la del control, y es la tentación de negar su propia vulnerabilidad. La intensidad que lo caracteriza lo impulsa a creer que debe ser siempre indestructible, un guardián impenetrable de sus emociones y un guerrero que nunca titubea. Sin embargo, esta máscara de invulnerabilidad puede convertirse en su mayor prisión, porque al cerrarse a la fragilidad niega también la posibilidad de abrirse al amor verdadero, a la confianza plena, a la entrega que lo transforma. La superación de esta prueba ocurre cuando reconoce que la vulnerabilidad no lo debilita, sino que le da una dimensión aún más vasta de su fuerza, porque no hay valentía mayor que la de mostrarse desnudo ante el destino sin miedo a perder. La tentación de aferrarse al pasado es otra de las pruebas que atraviesa este signo. Escorpio, regido por Plutón, es un guardián de memorias, y muchas veces se convierte en un alquimista que no sabe soltar las cenizas porque en ellas aún percibe brasas. Esa inclinación puede atraparlo en un ciclo de dolor donde las heridas son revisitadas una y otra vez, como si la fidelidad a la herida lo mantuviera vivo. La redención surge cuando entiende que soltar no significa olvidar ni traicionar lo vivido, sino liberar la energía que se encuentra estancada. Al soltar, su alma se convierte en río que fluye, y en lugar de quedar anclado en lo que se extinguió, se convierte en sembrador de un futuro donde todo lo que amó se transforma en raíz de lo que vendrá. En la dimensión espiritual también enfrenta la tentación de confundir la profundidad con el oscurantismo. Escorpio siente que su destino es descender a las cavernas del alma, pero a veces confunde ese descenso con quedarse atrapado en lo sombrío, como si su misión fuera habitar para siempre la penumbra. La evolución ocurre cuando comprende que la oscuridad es solo el camino hacia una luz más amplia, que su verdadera tarea no es perderse en los abismos sino regresar de ellos con un fuego que ilumine a otros. Al asumir esa misión, descubre que no hay sombra tan densa que pueda apagar la llama que arde en su interior. En su recorrido también se manifiesta la tentación del orgullo espiritual. El contacto con lo invisible, la intuición aguda y la percepción más allá de lo evidente pueden llevarlo a creer que ha alcanzado un nivel de sabiduría superior, que lo separa del resto. Esa ilusión lo conduce a la soledad altiva y al aislamiento del que cree que ya no necesita aprender. Pero cuando se abre a la humildad cósmica, descubre que incluso el alma más visionaria sigue siendo aprendiz en el vasto tejido del universo. Y en esa humildad no pierde poder, sino que lo multiplica, porque se convierte en canal limpio de las fuerzas que lo trascienden, recibiendo más cuanto menos intenta poseer. En el plano del amor y de las uniones profundas, la tentación puede surgir como la obsesión de fundirse tanto con el otro que desaparezca la frontera entre ambos. Escorpio, al buscar intensidad, puede sentir que amar significa devorarse y poseerse hasta perder la identidad. Pero la verdadera unión no radica en la anulación, sino en la danza de dos almas que se reconocen enteras y libres, capaces de entrelazarse sin perder su esencia. Cuando logra trascender esa obsesión, Escorpio descubre un amor más grande que la pasión devoradora, un amor que da vida, que alimenta, que expande. Otra tentación que lo acompaña es la de temer a la plenitud porque siente que toda cima anuncia una caída. El instinto de transformación lo hace desconfiar de la estabilidad, creyendo que la felicidad plena es solo un preludio del final.
Ese temor puede llevarlo a boicotear sus propias conquistas, a abandonar aquello que ya le ofrecía paz. La superación ocurre cuando entiende que no toda cima exige derrumbe, que también existen montañas que se sostienen firmes en el tiempo y desde las cuales se contempla el horizonte sin miedo. Allí aprende que la plenitud no es enemiga de la transformación, sino su meta natural. El alma de Escorpio, en su viaje cósmico, enfrenta incluso la tentación de confundir el silencio con vacío. La intensidad de su espíritu busca señales, emociones, tormentas, y el silencio puede parecerle un abismo insoportable. Sin embargo, cuando logra sumergirse en ese silencio y descubrir que allí habita la voz de lo eterno, encuentra una nueva dimensión de sí mismo. Descubre que no necesita ruido ni drama para sentirse vivo, porque en la calma más absoluta late el pulso del universo entero. La grandeza épica de Escorpio está en que todas estas tentaciones no son cadenas definitivas, sino pruebas que lo preparan para un destino mayor. Cada sombra enfrentada se convierte en una victoria que no solo lo eleva a él, sino que sirve como ejemplo de que la oscuridad nunca triunfa cuando hay un alma dispuesta a renacer. Escorpio no es esclavo de sus tentaciones, es su conquistador, el guerrero que se atreve a entrar en territorios prohibidos y a regresar de ellos con tesoros invisibles. Su lucha no es solo personal, es una hazaña cósmica que enseña al mundo entero que hasta en los abismos más hondos puede encenderse una luz que guía a todos los que aún dudan de su fuerza. La tentación de Escorpio se extiende también hacia los territorios de la mente, donde el pensamiento puede convertirse en un laberinto sin salida. Su intuición y su capacidad para descifrar lo oculto le brindan una mirada penetrante, pero la tentación aparece cuando esas habilidades lo llevan a desconfiar de todo, a sospechar incluso de la claridad, a imaginar conspiraciones donde solo hay silencio. Esa vigilancia constante puede aislarlo, puede convertirlo en prisionero de un mundo donde cada sombra parece un enemigo. La superación ocurre cuando aprende a confiar en la vida misma, cuando reconoce que no todo misterio está diseñado para ser una amenaza, sino que algunos guardan regalos que solo se revelan a quien se acerca sin miedo. Allí, el signo descubre que la fe no es ingenuidad, sino valentía, porque solo quien se atreve a confiar puede abrirse a las maravillas que el destino guarda. El vínculo de Escorpio con la muerte simbólica le presenta otra tentación, la fascinación por el final. En su capacidad para ver más allá de lo que se extingue, a veces puede sentir que todo está destinado a perecer y caer en la desesperanza, como si la destrucción fuera el único destino posible. Pero la verdad que late en lo profundo de su energía es que cada final es preludio de un renacimiento, cada ocaso anuncia un amanecer. Cuando logra elevar la mirada y contemplar la muerte como parte de un ciclo eterno, entonces comprende que no es destructor sino creador, que no es guardián de ruinas sino sembrador de futuros. Esa revelación lo convierte en un mensajero del eterno retorno, en la voz que recuerda al mundo que nada termina realmente, solo cambia de forma. También enfrenta la tentación del control emocional sobre los demás, porque su magnetismo natural y su intensidad le dan la capacidad de influir en quienes lo rodean. Puede sentir el impulso de dirigir a los otros a través de su poder psicológico, de moldear voluntades en lugar de respetar su libertad. Sin embargo, ese camino lo conduciría al aislamiento, porque el dominio nunca trae verdadero vínculo. La superación aparece cuando entiende que su magnetismo no debe ser usado para someter, sino para inspirar. Entonces su energía ya no aprisiona, sino que libera, ya no oscurece, sino que ilumina. Allí Escorpio se convierte en guía que enciende la llama del poder interno en los demás, en lugar de intentar absorberla para sí. En el plano de su relación con lo material, surge la tentación de buscar seguridad en lo tangible, de acumular poder o posesiones para sentir que nada puede arrebatarle lo conquistado. Pero esa ilusión se quiebra cuando descubre que lo material es transitorio, que lo único eterno es la fuerza de su espíritu y la transformación de su alma. Al superar esa prueba, aprende a relacionarse con lo material como con una herramienta y no como con un amo, y así alcanza un dominio que ningún golpe externo puede quebrar. Lo que parecía necesidad se transforma en libertad, y Escorpio se vuelve dueño de lo invisible y lo visible por igual. Otra tentación se esconde en el deseo de venganza, en el impulso de responder al dolor con dolor, de devolver la herida para demostrar que no puede ser vencido. Ese fuego puede consumirlo por dentro si se alimenta demasiado tiempo, porque lo ata a un círculo sin fin donde la herida nunca sana. La superación surge cuando logra transformar ese fuego en justicia, en firmeza, en un aprendizaje que lo eleva en lugar de hundirlo. Entonces comprende que su verdadera grandeza no está en destruir a quien lo hirió, sino en demostrar que ninguna herida es capaz de apagar su llama. Ese triunfo lo eleva por encima del ciclo de violencia y lo convierte en un ser capaz de dar ejemplo de fortaleza y dignidad.
En lo más íntimo, Escorpio también enfrenta la tentación de desvalorizar la esperanza. Su contacto con las sombras puede hacerle sentir que los sueños son frágiles, que las ilusiones son espejismos destinados a romperse. Pero cuando supera ese desaliento, descubre que precisamente en medio de la oscuridad es donde la esperanza tiene más valor, porque no nace de lo fácil ni de lo seguro, sino de la certeza de que incluso en lo imposible arde una chispa. Al asumir esa certeza, Escorpio se convierte en guardián de la esperanza indestructible, en un símbolo de que nada puede extinguir la voluntad de renacer. La tentación de Escorpio no es un obstáculo menor, es la fragua donde se templa su destino. Cada impulso oscuro, cada llamado al exceso, cada deseo de poseer o dominar es en realidad una puerta hacia una versión más elevada de sí mismo. Lo que podría ser caída se convierte en escalera, lo que parecía condena se revela como iniciación. Al superar estas pruebas, Escorpio no solo conquista su vida, sino que se erige como maestro de la superación humana, como el signo que demuestra que el espíritu, por más tentaciones que enfrente, siempre tiene la capacidad de elevarse. Así, Escorpio se alza como guerrero cósmico que vence no con espadas ni con cadenas, sino con la capacidad de transformar veneno en medicina, sombra en luz, final en comienzo. Su epopeya no es la de evitar la tentación, sino la de entrar en ella, descifrar su secreto y salir fortalecido. Allí reside su poder verdadero, en mostrar al universo que la tentación no es destino, sino la llama que, al ser atravesada, forja héroes.